nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos ahí con nuestra telenovela de la vida y muerte de los enemigos de la Iglesia Católica. Ya empezamos con los protestantes, los herejes protestantes, ¿no? Y ahora vamos a hablar de Isabel, reina de Inglaterra. Vimos la muerte de Enrique VIII, de Ana Bolena, ¿no? Y ahora esta otra desastrosa reina. Murió en el año 1603 de nuestro Señor Jesucristo. La herejía protestante había logrado arrancar del seno de la iglesia a innumerables fieles, a varios prelados, a muchos sacerdotes y a no pocas religiosas. Había alcanzado el apoyo de varios príncipes y dominaba como soberana en algunos estados, mientras en otros era un enemigo poderoso y terrible. Pero no consiguió destruir a la iglesia, ni siquiera poner en peligro su unidad. Lejos de eso, purificó su campo de la cizaña que habían sembrado abusos anteriores y enardeció la fe de los fieles para la lucha que se preparaba y que, ya lo hemos dicho, dura todavía. Habiendo conseguido los herejes establecer su falsa religión en una gran parte de Europa, la reforma religiosa llegó a ser un hecho. Pero no fue este el mayor mal que produjo el protestantismo, sino que los principios por él proclamados, infiltrados en la política, en la filosofía, en el derecho de gentes y en el civil, causaron una verdadera revolución en las ideas, que desde entonces es el origen de todas las perturbaciones que registra la historia. Fue una epidemia, ¿no? Una contaminación, esta herejía protestante, ¿no? La fe quedó debilitada por la duda. Aquel derecho público católico, resultado de las decisiones de los pontífices, de los concilios y de las asambleas nacionales, sustituyó la política diplomática sin símbolo y que solo obedece a la ambición o a la conveniencia de las naciones más poderosas. Entonces nacieron realmente el principio del equilibrio y el de los hechos consumados, bases del derecho público moderno que atiende no a lo que es justo, sino a lo que parece conveniente. La ciencia de gobernar descendió a ser arte de intrigas que identificaron con el derecho internacional. Primero los revolucionarios ingleses y después los falsos filósofos del siglo XVIII, y que han reducido a la práctica los liberales en toda Europa. El libre examen y la autonomía del individuo se levantaron en frente de todo principio de autoridad en el orden religioso y en el orden político, en el orden científico y en todo. Y de aquí surgieron herejías, ambiciones y trastornos, errores y locuras sin cuento. Y las guerras y rivalidades que antes existían únicamente entre las clases se multiplicaron entre las sectas, los partidos y las escuelas, en que se fraccionaron los hombres desde el momento que se rompió el lazo de unión que antes los estrechaba a todos.
Y he aquí la causa de esa vertiginosa agitación que conmueve al mundo desde hace 3 siglos, y a que dan Pablo los intereses encontrados, nacidos a la sombra del extravío de las ideas. El siglo XVII, sin embargo, comparado con el anterior, y salvo la guerra religiosa de Bohemia, aparece como un siglo de tregua, pero en realidad no lo fue, porque los elementos preparados y organizados por el protestantismo sostuvieron una guerra latente que, enlazando la obra impía del siglo XVI con la del siglo XVIII, preparó la revolución, que es en nuestros días el sistema adoptado para perseguir a la esposa de Jesucristo, la Iglesia Católica. En efecto, el positivismo había llegado a ser la causa, el móvil y la regla suprema de todos los efectos, de todos los actos, de toda política. Y de aquí que al derecho sustituyeron la fuerza y la intriga, dando origen en el derecho público al cesarismo, personificado en el omnipotente Luis XIV, que pretendió someter a su voluntad hasta la misma Iglesia. Así fue aquel monarca que, comprendiendo hasta qué punto había logrado asumir todos los poderes, llegó a decir en su soberbia: el Estado soy yo. Después de reglamentar su reino conforme convenía a su sed de ambición y de engañosa gloria, pretendió reglamentar también los asuntos eclesiásticos. En una palabra, enorgullecido Luis XIV con sus victorias, acostumbrado a ver sometida a su voluntad la obediencia de sus súbditos y sujeta a su influencia la política europea, aspiró también a dominar la Iglesia. Por eso revocaba el edicto de Nantes, favorable a los hugonotes, mientras usurpaba los derechos de la Iglesia y promulgaba terribles decretos contra los blasfemos, al mismo tiempo que invadía Aviñón y el condado venecino, dominios pertenecientes a la Santa Sede Apostólica. De esta manera, y consolidada la unidad de las monarquías, fue preparándose y practicándose una de las principales aspiraciones del protestantismo, que era someter la autoridad divina de la Iglesia a la del Estado, que comenzaba a absorberlo todo. No afligieron menos a la Iglesia en este siglo las turbulencias de los hugonotes en Francia, los progresos de los protestantes en Inglaterra, la predicación del ateísmo filosófico, representado en Vanini, el deísmo, el antitrinitarismo y la aparición de los preadamitas, de los Quakers y de otros herejes que combatieron el dogma, resucitando antiguos errores o propalando otros nuevos. La discusión suscitada entonces sobre la naturaleza de la gracia dio origen al jansenismo, que era, según dijo el pontífice Pío VI, la médula y síntesis de todas las herejías, y cuyas tendencias, tan políticas como religiosas, indicaban ya la marcha invasora de la revolución, iniciada por el protestantismo. Por esta razón, el jansenismo fue la única herejía que llamó la atención de la Iglesia en el siglo XVII, pues venía a continuar la obra comenzada en el siglo anterior,
mientras las demás herejías de aquel tiempo eran errores aislados, sin precedente alguno, y que nunca fueron temibles porque no adquirieron importancia. El jansenismo, por el contrario, era más peligroso por la hipócrita astucia con que se iba infiltrando en todas partes, como sucedió en Francia, donde la sutileza que caracterizaba a aquella sociedad estaba muy en armonía con el carácter de la nueva herejía. En aquella misma época, en la misma Francia, que ha dado a la Iglesia tantos días de gloria como de luto, suscitó nuevas dificultades y nuevos peligros. El galicanismo, que sostenido por el orgullo nacional y apoyado por el omnipotente Luis, arrastró a gran número de prelados y fue un motivo más de amarguras para la Santa Sede. De esta manera, la monarquía francesa, que perseguía a los hugonotes en el interior y combatía en el exterior al protestantismo, comenzaba a practicar el principio protestante de que la Iglesia debe estar sometida al Estado, dando un ejemplo que no tardaron en imitar los monarcas regalistas de Europa en el siglo siguiente. Pero Dios no abandona su Iglesia, que fortaleciéndose cada día más con la lucha, fundaba las congregaciones de las Ursulinas, del Oratorio y de las escuelas pías. Contaba con varones apostólicos como San Francisco de Sales, San Vicente de Paul, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco de Regis, San Francisco Solano y San José de Calasanz, y llevaba con sus misiones la predicación del Evangelio a Mingrelia, Canadá, Japón, los 3 Tibets y aún a Turquía. Baste decir que la semilla del Evangelio fue sembrada y fructificó en el Nuevo Mundo desde el Golfo de México hasta el Estrecho de Magallanes, en las comarcas bañadas en su curso de millares de leguas por el Marañón y por el Orinoco, en los países habitados por los mochos, chiquitos, baurros y chiriguanos, y en los estériles arenales situados entre Chile y la Patagonia, donde se formó bajo el pontificado de Inocencio XII la cristiandad del Paraguay, que en el siglo siguiente ofreció a la Iglesia el hermoso espectáculo de una inocencia y de un fervor de que no había ejemplo desde los tiempos apostólicos. Los cristianos del Japón renovaban los días de gloria de los mártires de los primeros siglos, sellando como ellos con su sangre la firmeza de su fe. Parecía en una palabra que la providencia venía a reforzar el cuerpo de los fieles con pueblos vírgenes para derramar sobre ellos sus misericordias, ya que el viejo mundo solo merecía descargarse contra él la espada de su ira. Sin duda alguna, Europa merecía un castigo, y el castigo vino sobre ella, como lo prueba la historia desde el siglo XVII hasta nuestros días. La antigua isla de los santos y el moderno baluarte del protestantismo fue la primera en sentir todo el peso de la justicia divina, cuando después de haber sufrido tanto bajo el reinado de Enrique VIII y de la corta tregua del reinado de la piadosísima María, heredó el cetro la reina Isabel o Elizabeth, hija de Enrique VIII y Diana Bolena.
Mientras reinó su hermana María, se mostró Isabel católica en lo exterior, porque en lo interior no lo era, y aún continuó ocultando sus heréticas creencias hasta después de sentarse en el trono. Así fue que al coronarse y ungirse, se celebró tan solemne ceremonia con arreglo a las antiguas leyes y costumbres, jurando la reina defender la fe católica y conservar los privilegios y libertades eclesiásticas. Por la misma razón, se dejó ungir con el óleo sagrado, aunque en el momento de recibirlo dijo a sus damas por menosprecio: apartaos para que el mal olor de este óleo no os ofenda. Deseosa después la reina Isabel de resucitar la herejía en el reino, convocó el parlamento, del cual consiguió, con engaños y promesas, fuesen abolidos los decretos de las cortes dictados bajo el reinado de su hermana María, y por los cuales se restableció el culto católico en toda su pureza. Lo primero que quiso la reina fue ser tenida por suprema gobernadora de la iglesia en todas las cosas espirituales de su reino, obligando a los prelados y al clero la jurasen obediencia como tal, y haciendo que el parlamento decretase lo siguiente. Primero, todos los privilegios y preeminencias, prerrogativas, superioridades espirituales que se pueden haber por cualquier potestad o derecho, humano o eclesiástico, para visitar, corregir, reformar el clero o cualesquiera personas eclesiásticas, y para conocer y castigar todos los errores, herejías, cismas, abusos, etc. Queremos que de aquí adelante sean anexas y unidas perpetuamente a la corona real. 2. Declaramos que la reina y sus herederos y sucesores en el reino tienen y deben tener de aquí adelante plenísima y entera potestad de nombrar y sustituir todos los que quisieren, para que en su lugar y en su nombre ejerciten la dicha jurisdicción eclesiástica a su beneplácito y por el tiempo que ellos mandaren. Y estos tales, así nombrados, puedan visitar las personas, castigar las herejías, cismas, errores y abusos, y en fin ejercer cualquiera potestad y acción que cualquiera otro magistrado eclesiástico ha podido y puede ejercer. Tercer, asimismo ordenamos que ningún clérigo vaya a ningún sínodo, si no fuera el llamado con letras y mandatos de su majestad, y que no haga ni ponga en ejecución ningún canon, ley, constitución sinodal o provincial, sin expreso consentimiento de su majestad, y licencia de hacer publicar o ejecutar los dichos cánones, so pena de la cárcel y de otras penas a arbitrio de su majestad. Cuarto, también se manda que nadie salga del reino y de los estados de su majestad para cualquiera visita, concilio, junta y congregación que se haga por causa de la religión, sino que las tales cosas se hagan con autoridad real dentro del mismo reino. Quinto, ítem, que los obispos no puedan ser nombrados ni ordenados por nombramiento, elección o autoridad alguna, sino de la real, y que ellos no tengan ni usen
de la jurisdicción y potestad episcopal, sino a beneplácito de la reina, y no de otra manera, sino por ella o por la autoridad derivada de su real majestad. Viéndose la reina, añade el padre Rivadeneira, con el establecimiento de estas leyes del Parlamento, tenida y obedecida por suprema gobernadora de la Iglesia, oyendo y menospreciando la autoridad de la Santa Sede Apostólica, comenzó a ejercitar en las cosas espirituales su tiránica potestad. Ante todas cosas se aplicó todas las rentas eclesiásticas, heredades y posesiones que había renunciado la reina, su hermana, y restituido a las iglesias y monasterios para el culto divino y sustento de los frailes. Nombró sus vicarios y comisarios en las cosas espirituales y dióles su sello particular para ellas. Anuló las leyes antiguas que se habían hecho para castigo de los herejes. Quitó la misa y forma de administrar los sacramentos y decir los oficios divinos, aunque por respecto del duque de Feria se detuvo en lo de la misa algunos meses. Ordenó nuevas ceremonias, pervirtió todo el culto divino, mandó que se celebrase en lengua vulgar, siguiendo las pisadas del rey Eduardo, su hermano, las cuales cosas se determinaron y establecieron en el Parlamento, contradiciéndolas y oponiéndose con grande ánimo y celo todo el clero y los obispos, que solos eran los jueces verdaderos de ellas. Como lo dice San Ambrosio, escribiendo a Valentiniano, emperador, por estas palabras: cuando habéis oído, oh clementísimo emperador, que tratándose de la fe, los legos hayan juzgado de los obispos, es posible que la lisonja pueda tanto con nosotros que nos haga pervertir y olvidarnos del derecho sacerdotal y fiar de otros lo que Dios a nosotros nos dio. Si el obispo ha de ser enseñado del lego, ¿qué se sigue? Dispute pues el lego y oiga el obispo. Luego el obispo aprende del lego. Cierto, si revolviéramos las escrituras divinas o los tiempos antiguos, hallaremos, sin poder dudar, que en la causa de la fe, de la fe, los obispos suelen juzgar de los emperadores cristianos y no los emperadores de los obispos. Estas son palabras de San Ambrosio. Puesto como no quisiesen los prelados consentir a tan manifiesta impiedad, ni reconocer a la reina por suprema gobernadora de la iglesia, todos ellos, que eran 13, y hombres doctísimos y gravísimos, fueron depuestos de sus sillas, excepto uno, y despojados de sus dignidades, y acabaron con gran constancia y paciencia su peregrinación en las cárceles, dando su vida por la fe católica. Pudo tanto el ejemplo de estos santos y gloriosos prelados que movió a la mayor parte del clero a seguirlos. Y así gran parte de los eclesiásticos que tenían prebendas y dignidades en la iglesia, o las dejaron y se fueron fuera del reino, o se las quitaron y dieron a los herejes. Lo mismo hicieron muchos religiosos de todas órdenes, que salieron de Inglaterra, y 3 conventos enteros de religiosos y religiosas, en lo cual
el duque de Feria, como en lo demás, mostró su piedad y valor, porque como vio el pleito mal parado y que con todos los medios que había tomado no había podido persuadir a la reina y a los de su consejo que no alterasen y pervirtiesen la religión católica, suplicó a la reina que le hiciese merced de darle a él todos los religiosos y religiosas de su reino, para que él los enviase fuera de él, a partes donde pudiesen libremente guardar su profesión. Alcanzólo, aunque con gran pesar de los herejes y de los del consejo, que deseaban lavarse las manos en la sangre de aquellos siervos de Dios, y ponían grandes estorbos, y alegaban muchos inconvenientes a la reina para ello. Pero pudo tanto el celo y valor del duque que los recogió y llevó a su casa y los sustentó en ella y les procuró pasaje para Flandes. Y cuando salió de la Inglaterra, sacó gran número de sacerdotes de ella en su compañía y de la duquesa su mujer. Y llegado a la corte del rey don Felipe, procuró con su majestad que los amparase y favoreciese y sustentase. Y el rey lo hizo entonces. Y después acá lo ha hecho siempre con la libertad y piedad que a tan católico y gran príncipe convenía. Tras los religiosos, gran número de personas nobles y católicas, hombres y mujeres, cogieron la misma fortuna, la flor de las universidades y lo más granado y lúcido de ellas, como arrebatado de un torbellino, fue a dar en los estados de Flandes y de allí se derramó y esparció en varias partes de Europa. En ese tiempo, de 3 partes del reino, más de las 2 eran católicas y no llevaban bien esta mudanza de la religión, con no haber aún bien experimentado las calamidades increíbles que consigo traen las herejías. Porque dejando aparte los señores y caballeros principales católicos, que eran muchos, casi toda la nobleza de menor estofa era católica. Y la gente común y vulgar, especialmente los labradores, que en aquel reino son ricos y honrados, abominaban de estas novedades, y no había quien las abrazase, sino los pueblos que estaban cerca de Londres y de la corte, y algunas ciudades marítimas, y en ellas comúnmente las personas regaladas y ociosas, mozos desbaratados y atrevidos, derramadores de sus haciendas y codiciosos de las ajenas, mujeres livianas y cargadas de pecados, y finalmente la hojura y basura de toda la república. Por esta causa, muchos católicos o salieron del reino o resistieron a estas novedades y alteraciones, acordándose de la reconciliación que poco antes había hecho todo el reino con la Iglesia romana. Mas como la reina comenzase a ejecutar sus leyes profanas, son graves penas, y apretase y afligiese severamente a los que no las obedecían. Por temor de los bienes temporales, aflojaron muchos. Y aunque en sus corazones eran católicos y creían lo que cree nuestra Santa Madre Iglesia, no dejaban de obedecer a los mandatos reales o parlamentales. Y por una parte tomaban los sacramentos secretamente como católicos y por otra en público como herejes.
y iban a los templos de los calvinistas y oían sus sermones y se contaminaban con sus impías ceremonias, participando del cáliz del Señor y del de los demonios. Y juntando a Cristo y Belial, como se hizo en tiempo del rey Eduardo, con esta flaqueza y pusilanimidad de los católicos, tomaron ánimo los herejes para llevar adelante su empresa de la manera que en el capítulo siguiente se dirá, lo cual se ha de advertir y notar para que todos entiendan la vigilancia y cuidado con que se ha de resistir a las herejías en sus principios y las fuerzas que va tomando este fuego infernal, si no se ataja antes que prenda y prevalezca. En el capítulo siguiente refiere el mismo padre Rivadeneyra de esta manera las reformas que introdujo la reina Isabel en el gobierno espiritual. Comenzó pues la reina a entender en el gobierno espiritual del reino y como soberana gobernadora de la iglesia, a disponer y ordenar las cosas de la conforme a las abominables leyes que en el parlamento se habían hecho. Ante todas cosas nombró sus visitadores para que anduviesen por todo el reino y viesen cómo se ejecutaban estas leyes. Y si quedaba rastro o señal del culto divino y piedad y religión católica, en la forma que dijimos había hecho el rey Eduardo, su hermano, y aún con mayor rigor y violencia. Tras esto se ocupó en distribuir los grados, repartir las dignidades, dar orden como se habían de ordenar los clérigos y consagrar los obispos, y los nombres y oficios que cada uno había de tener, y el hábito que había de usar en el púlpito, en la iglesia y fuera de ella. Quitaba algunas cosas de las ceremonias y ritos antiguos de la iglesia católica y dejaba otras, como le parecía que venía más a cuento, para ser tenida por mujer cuerda, sabia y mirada en sus cosas, y por este camino engañar más fácilmente a los católicos. Para esto mismo mandó quemar algunos herejes que habían venido de Francia y no se conformaban del todo con los de su reino. Antes había entre ellos grandes debates y contiendas. No quiso conceder a los nuevos clérigos y ministros suyos que anduviesen en hábito lego, como ellos querían. Antes mandó que en la iglesia usen ropas y sobrepelices, y fuera de ella en público de hábito clerical, y los obispos de roquetes. Tampoco quiso que se mudasen los nombres de las dignidades y oficios antiguos y usados en la iglesia católica, como ellos querían, sino que se llamasen a obispos, presbíteros, diáconos, prepósitos, decanos, arcedianos, canónigos, como nosotros usamos, y que estos gozasen de sus dignidades y títulos y rentas de ella. Y aún procuró que el abad del monasterio de Vumester y sus monjes que en tiempo de la Reina María habían tornado a su convento, perseverasen en él y estuviesen en su pacífica posesión y rogasen a Dios por ella, con tal que guardasen las leyes y decretos del Parlamento, lo cual ellos no quisieron aceptar. Todo hizo para conservar mejor el lustre y pompa exterior del clero, cuya cabeza se dice ella, y para dar a entender que su religión no era muy desemejante
de la religión católica y que tenía ánimo de volver a ella. Y por este camino entretener y engañar a diversos príncipes católicos, con los cuales daba esperanzas de quererse casar. Y también para poner freno con este gobierno político y exterior a los herejes que, como agitados de Satanás, por ser en todo y por todo contrarios a la Iglesia Católica, no quieren usar de cosa que tenga rastro de ella, y así perturban la orden y afean la hermosura, y confunden y pervierten todo el concierto y buen asiento de la jerarquía eclesiástica. Mandó que se usase en las iglesias de órganos, músicas, cruces, cirios y capas. Y así se guardó mucho tiempo, porque cuando iba de camino y entraba en alguna ciudad, gustaba mucho que saliese el clero a recibirla con aparato y vestido de vestiduras sagradas, y que en la iglesia se hiciesen fiesta y regocijo. Y por la misma causa mandó que no se quitasen las campanas, y holgaba en gran manera que se repicasen y tañesen cuando él ya pasaba cerca de alguna iglesia, porque todo esto le parecía que era majestad y grandeza, y aún para solemnizar más con ellas las dos fiestas de su nacimiento y de su coronación, que cada año se celebraban por su mandado en el reino. El día que ella nació, que es a los 7 de septiembre, le tiene notado con letras coloradas y mayúsculas. Y el día siguiente, que es de la gloriosa natividad de Nuestra Señora, con letras negras y minúsculas, habiendo abrogado y quitado sus principales fiestas, la de su Inmaculada Concepción, nacimiento y asunción gloriosa. Y aún me escriben, cosa increíble y diabólica, que en la Iglesia Mayor de Londres, y no sé si en otras del reino, en lugar de la antífona con que los católicos usamos, y antes que entrase esta secta de perdición, se usaba en Inglaterra, acabar las completas, loando a Nuestra Señora y pidiendo su favor. Ahora se cantan las alabanzas de Isabel. Mandó guardar el ayuno o abstinencia de carne el viernes y sábado, y añadió el miércoles. Y cada principio de Cuaresma propone un edicto y ordena, so graves penas, que no se coma carne, no por penitencia, ni religión, ni devoción, ni por hacer lo que Dios manda, sino por la comodidad y buen gobierno del reino, y para que los pescadores, que en él son muchos, ganen de comer, y hayan entre año más abundancia de carnes y más facilidad de proveer sus armadas. Y ejecuta esta ley y lleva las penas a quien no la obedece, y como suprema cabeza dispensa en estos ayunos, mas no sin composición, y paga de algún dinero que por la dispensación sí la da. Nada fue bastante a contener a Isabel en su camino, ni la prudencia y consejos del Papa, ni los juegos de los soberanos de Europa, porque ella continuó impávida su carrera hasta obligar al Papa Pío IV a que en una bula publicada en Inglaterra la condenara, así como a los demás herejes de su reino, alzando el juramento de fidelidad a sus vasalos y súbditos.
La reina sintió este golpe tanto y tanto la irritó que convocó nuevas cortes, las cuales decretaron, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, que ninguno, so pena de la vida, llame a Isabel hereje, cismática, infiel o usurpadora del reino. Segundo, que ninguno no nombre a persona alguna, ni diga que debe ser sucesora del reino, ni viviendo la reina, ni después de sus días, si no fuere hijo o hija natural de la misma reina. Tercer, que so pena de perdimiento de bienes y cárcel perpetua, ninguno lleve, acepte ni traiga consigo cosa de devoción traída de Roma, como agnus Dei, cruces, imágenes, cuentas benditas, rosarios o otra cualquiera, bendecida del Papa o por su autoridad. Cuarto, que so pena de la cabeza, ninguno traiga bula, ni breve, ni letras del Papa, ni absolva a nadie de herejía o cisma, ni le reconcilia a la Iglesia romana, ni se deje absolver ni reconciliar. La ilustre y celosísima compañía de Jesús acudió por entonces a Inglaterra, que allí donde peligra la fe, vuelan animosos los valentes hijos de San Ignacio de Loyola. Pero la reina Elizabeth, como era natural, comenzó a perseguirlos con el mayor encarnizamiento, pereciendo muchos de ellos mártires de la fe y de su celo por defenderla. No contenta Isabel con turbar la paz pública y religiosa y la tranquilidad de las conciencias en su propio reino, sembró la cizaña de la discordia en los reinos vecinos y principalmente en Escocia, Francia y Flandes. Escocia fue, sobre todos los demás reinos, el blanco de las iras de Isabel por ocupar aquel trono su sobrina, la piadosísima y virtuosa María Estuardo, a la cual hizo encerrar y decapitar en el castillo de Fondrigue después de 20 años de cautiverio. La conducta cruel de Isabel contra los católicos movió en Irlanda una sublevación que reprimió la reina a costa de la vida de su favorito, el conde de Essex, a quien hizo morir en un arrebato de cólera. Pero esta sentencia y su ejecución la sumieron en una profunda tristeza que la condujo al sepulcro el año de 1603, empuñando a su muerte el cetro de Inglaterra Jacob VI, hijo de su rival María Estuardo. Desde este modo quedó privada del trono de Inglaterra la descendencia de aquella célebre cruel que tuvo la imprudencia de hacer registrar en el Parlamento una ley en virtud de la cual era condenado como réu de alta traición todo el que negase a sus hijos, a los de Isabel, cualquiera que fuese su padre, el derecho a suceder en el trono. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.